Bueno, pues vamos a resolver el ejercicio en clase con nuestra base de datos de inmuebles. Selecciono la base y ejecutamos sentencias de SQL. Para ganar tiempo yo ya tengo desarrollado y voy a hacer una explicación de estas sentencias. Ok. En la primera función vamos a devolver el nombre y dirección de dos clientes. Usamos la base de datos inmuebles. Se debe pasar como parámetros los RFCs de los clientes a mostrar. Los RFCs los podemos observar en la tabla de clientes. Se debe utilizar type para los parámetros y devolver una tabla. Utilizar return query select. Entonces, para yo armar mi función, debo tener definida el select que yo necesito para obtener los dos datos que me está pidiendo: el nombre y la dirección en la tabla clientes. El nombre y la dirección. Cuando tengo esto, comienzo a crear la función. Create o replay function. Aquí el nombre de la función. En este caso nos dice que utilicemos RFC de los clientes. Esto RFC es un nombre que nosotros le agregamos, puede ser cualquier nombre que queramos. Entonces lo que voy a enviar son dos parámetros. Quiero que me muestre de un RFC y de otro RFC. Esta consulta me tiene que devolver dos respuestas. Entonces, lo que yo hago para utilizar type, ¿qué es lo que hace type? Automáticamente me devuelve el tipo de dato que contiene la columna a la que estoy accediendo. Por ejemplo, pongo el nombre de la variable, el nombre de la tabla de donde voy a obtener la variable, que sería clientes, punto, el nombre de la columna, RFC clientes, porcentaje type. Este porcentaje type automáticamente me pone el tipo de variable del cual fue definido al crear esta tabla. Y lo mismo hago en el segundo parámetro, ya que voy a obtener igualmente otro RFC. Como me dice que devuelve una tabla, entonces pongo returns, nunca olvidarse de la S, returns table, y aquí pongo las dos columnas que me va a devolver, que son el nombre y la dirección de los clientes. Entonces pongo una variable nombre 1 para que no haya una confusión con el nombre que tenemos en las columnas de la base. Y dirección 1. Igualmente lo que estoy devolviendo pongo porcentaje type para que me devuelva del tipo de dato con el cual se creó. Y la dirección de igual manera. Comienzo la sentencia con begin y end. Nunca olvidarse del language PL/PG/SQL con los dos símbolos de moneda o de dólar. Entonces me dice utilizar return query select. ¿Qué es lo que voy a retornar? Una consulta. Entonces return, en esta ocasión sin la S, coloco query y luego procedo a hacer el select.
¿Qué es lo que estoy haciendo en este select? Los dos parámetros que le estoy ingresando, RFC y RFC2, los estoy colocando en la consulta. Entonces aquí no defino ningún tipo de dato, por lo que les comenté que me trae el tipo de datos del cual esté en la tabla en la cual fue creada. Nosotros hacemos este tipo de consulta, pero esto más evidencia el uso de porcentaje type cuando la ejecutamos y la creamos. Entonces selecciono esta consulta que voy a realizar, pongo execute query, voy a actualizar mi base. Dentro de funciones ya tengo creada y aquí la podemos ver la función creada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Automáticamente el porcentaje type con el cual declaramos para crear la función me está poniendo, una vez creada la función, el tipo de datos en el cual estas columnas tienen en la base de datos, en la tabla que hemos seleccionado. Igualmente los parámetros al retornar la tabla ya nos pone el tipo de dato el cual ha sido creado. Entonces nos ayuda bastante para casos en el que no sabemos qué tipo de dato poner en los parámetros de la función para obtener este tipo de consultas. Es bastante útil y dinámico. Este mismo proceso lo podemos realizar usando un array. Entonces la declaración es la misma, creo create or replace function, el nombre de la función, voy a ponerle dirección 1 ya que no pueden haber dos funciones iguales, nos daría un error. La misma declaración, ya que necesito estos datos devolver, retorno a la tabla de la misma manera y aquí es la diferencia. Aquí declaro una variable que se llama IDS del tipo varchar y de manera de array, begin y end, nunca olvidarse del language. Y aquí hago una asignación a este array, a esta variable array le hago una asignación, utilizo sintaxis array y le mando los parámetros que estoy ingresando, RFC, RFC2, y entonces realizo la consulta y me va a ejecutar esta consulta por cada uno de los parámetros mediante estas palabras reservada any. Le mando nuestro array declarado y me va a obtener la consulta. Entonces acá lo creo. Nuevamente actualizo y ya tengo mi otra función. Como ven, de igual manera me acaba de poner el tipo de dato que es de los parámetros y lo que voy a devolver. Entonces, como pueden ver, se puede hacer con un array o directamente utilizando sintaxis de SQL. En este caso utilicé un OR. Eso en cuanto a la primera consulta. Entonces voy a comprobar que mi consulta está bien. Acá voy a hacer un select a la tabla clientes. Entonces el RFC clientes que tenía en esta consulta como parámetro de ingreso, como es un varchar, pongo comillas simples y voy a utilizar 17, 19, 15, 2009, que sería lo que quiero consultar, y como segundo parámetro 17, 19, 15, 2010.
Selecciono y ejecuto. Entonces ya me devuelve los datos que yo coloqué en nuestro returns table. Me devuelve el nombre y la dirección, y de tal manera la consulta que hicimos fue obteniendo los datos de nombre y dirección. Como tengo dos ingresos en los parámetros de la función, me tiene que devolver dos datos. Entonces con esto comprobé que mi función está ok. La segunda dice crear una función para devolver toda la fila de un inmueble. Inmueble es una tabla que tenemos en nuestra base de datos inmuebles. Quiere devolver toda una fila. Se debe pasar como parámetro el código del inmueble a mostrar. Se debe utilizar type para los parámetros y devolver un row type. Ahora, este row type, al parecer en esta versión de base de datos, tiene bastantes problemas. Entonces, en lugar de usar este row type, simplemente colocamos el nombre de la tabla a la que vamos a regresar. Entonces creo create replace function, el nombre de nuestra función. Aquí le creo un parámetro que se llama código. ¿De qué tipo? El tipo que tenga en la tabla inmueble en la columna código in. Ese es el tipo. ¿Qué es lo que voy a retornar? Toda una fila. Entonces la sintaxis por lo general nos dice que utilicemos el nombre de la tabla más row type, pero en varias versiones de base de datos no funciona. Entonces obtenemos el mismo resultado colocando simplemente el nombre de la tabla como, y le pongo los signos de dólar. Entonces aquí hago una declaración. Mi declaración va a ser una variable que va a ser del tipo fila, podría decirse. Hago un begin end, siempre no olvidarse del language, y realizo la consulta. Entonces, para yo llenar esta variable tipo inmueble, lo que utilizo es la palabra reservada into. Entonces selecciona todo lo de la tabla inmuebles, donde el código in va a ser a lo que nosotros enviamos en código, y toda la respuesta la guarde en la variable valor, y lo que voy a retornar es valor. Siempre recordar returns con S en la cabecera de la función, y al momento que retorno el valor, return sin S. Selecciono y ejecuto. Voy a refrescar y ya tengo creado la función. Nuevamente me devuelve el tipo de dato que tengo en la columna de la tabla, y vamos a probarla. Entonces para probar voy a hacer un select a la tabla inmueble, y me tiene que devolver toda una columna. Voy a probar la número 3. Como es un entero, coloco el número. Realizo la consulta y aquí tenemos efectivamente del tipo fila toda una fila de resultado.
Y esa es la resolución de la actividad o tarea en clase.